Primeras consideraciones. Introducción. El entorno humano en el que nos movemos, los grupos sociales, la familia y las personas, se rigen por pautas de comportamiento establecidas y sujetas a una influencia de un enorme número de factores. El conocimiento de estas pautas, que vienen marcadas generalmente por cuestiones sociológicas y psicológicas, y de estos factores que se rigen por cuestiones demográficas, económicas, etnológicas, pedagógicas y ambientales, es esencial para un correcto desarrollo humano en todos los ámbitos. Se considera ciencia a un sistema organizado de conocimientos y métodos requeridos para la obtención de dichos conocimientos. Dentro de las ciencias se denominan ciencias sociales a aquellas que centran su actividad en el hombre como parte de un colectivo. El objeto de estas ciencias es conocer las causas y las consecuencias de los comportamientos humanos, tanto desde una perspectiva individual como social. Las ciencias humanas y ciencias de la naturaleza. La principal diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza reside en su objeto. Las ciencias humanas estudian la interacción entre los individuos y las colectividades, mientras que las ciencias de la naturaleza se dedican al estudio de los componentes físicos y el funcionamiento de los seres vivos en su entorno. Otra diferencia importante estriba en que para las ciencias de la naturaleza, el sujeto y el objeto de estudio están separados, mientras que para las ciencias sociales, el objeto de estudio y el sujeto que lo realiza coinciden. Esta diferencia cuestiona el carácter científico de las ciencias sociales, ya que es difícil separar al ser humano para que se pueda conseguir un conocimiento objetivo de la realidad social que él mismo genera. Estas diferencias son las que han hecho surgir en la ciencia moderna la división entre cultura científica y cultura humanística. Hablemos ahora del origen y evolución de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son recientes en un ámbito científico. Se originaron a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, a raíz de la importancia capital que el pensamiento ilustrado dio al uso de la razón como arma del conocimiento. Entre los fundadores de algunas de estas disciplinas se encuentran pensadores franceses como Montesquieu, Comte, y alemanes como Marx, e ingleses como Adam Smith y David Ricardo. La literatura científica social empezó a proliferar en Europa en el siglo XIX, con la aparición de las primeras revistas científicas sociales, las facultades y los centros de investigación. Las ciencias sociales avanzaron conforme se batía en retirada el viejo mundo, arrastrada por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ciencias como la economía, la sociología, la antropología y la psicología tuvieron en ese siglo el momento de su consolidación como disciplinas autónomas. Clasifiquemos ahora las ciencias sociales. Existen diversas formas de clasificar las disciplinas que componen a las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta que cada una de estas ciencias no estudia realidades aisladas, independientes, sino que tiene fuertes relaciones con las demás. Algunas de estas disciplinas hacen de puente entre otras distintas disciplinas. Un ejemplo de clasificación puede ser el que se elige con el criterio de campo de referencia de las distintas ciencias. Así tenemos ciencias referidas a la organización social, que influyen en el entorno social y que en este apartado constituyen ciencias sociales como la política, la sociología y el derecho, así como la antropología y la geografía. Ciencias referidas a la organización económica también influyen en la organización social, pero desde el punto de vista económico. Aquí situamos a la economía. Estudian el comportamiento del individuo y situamos particularmente a la psicología. Las principales ciencias sociales serán la política, la ciencia que estudia la naturaleza y la forma de los gobiernos, las primeras reflexiones sobre lo político en Occidente, que se realizaron en Grecia a finales del siglo V a.C., y en este campo destacan filósofos como Platón y Aristóteles. La sociología, que trata de establecer las leyes generales que explican la interrelación social de los seres humanos, y que se encargan de analizar las realidades colectivas y descubrir las reglas del comportamiento grupal. Se puede decir que la sociología se ha desarrollado como resultado de espacios vacíos que no fueron ocupados por otras ciencias. El francés Auguste Comte es uno de sus padres fundadores. El derecho, que se puede definir como la ciencia que estudia el conjunto de leyes y reglas que rigen o regulan la actividad externa de una persona en sociedad, así como su fundamento y aplicación. La base de derecho en Occidente es, por supuesto, el derecho romano.
La antropología, que se centra en el estudio del ser humano como una de las especies animales, contemplando tanto su dimensión social como la biológica. La geografía, ciencia que describe el globo terráqueo y analiza la obra de las personas sobre la propia Tierra. La geografía suele trabajar con datos tomados de otras disciplinas cercanas. La economía, esta disciplina analiza la forma en que los seres humanos y la sociedad en su conjunto usan recursos existentes para obtener los bienes necesarios y cómo los distribuyen para su consumo entre los distintos miembros de una sociedad. En una sociedad como la nuestra, basada en el mercado, la economía tiene una importancia tremenda. La psicología, que se ocupa de las motivaciones, procesos y conductos de la persona, durante mucho tiempo ha estado sujeta a la filosofía y le ha resultado difícil desvincularse de ella. Dentro de la psicología destaca, por supuesto, Sigmund Freud, Adler, Lacan, etc. La historia es muy probable que la historia sea la disciplina social más antigua. Nace con los griegos, destacando por supuesto a Tucídides y Heródoto. Esta ciencia tiene por objeto reconstruir y entender los hechos sociales a través del tiempo, sus causas y consecuencias. Estos son los datos básicos, pero se puede profundizar en este conocimiento y en la clasificación de las disciplinas que abarcan las ciencias. Hablando del método de las ciencias sociales. El método de investigación de las ciencias sociales es básicamente el mismo que el de las ciencias de la naturaleza, pero con algunas diferencias. Las disciplinas sociales no siempre es posible realizar experimentos. Hay fenómenos que no se pueden repetir para observarlos. Hay algunas ciencias sociales como la psicología que han intentado aplicar la experimentación como método de estudio. Como consecuencia de lo anterior, la verificación de una hipótesis resulta muy difícil de realizar. En gran parte de estas ciencias es difícil establecer la matematización de las leyes, salvo por los casos de economía. El método de la historia se caracteriza porque su objeto de estudio son los hechos pasados, por lo tanto irrepetibles. El método experimental no aplica para la historia. ¿Cuál es la utilidad de las ciencias sociales? La transformación constante del mundo actual y la adaptación del individuo a estos han cambiado y han impuesto en las ciencias sociales nuevos retos y tareas. Por ello, la cooperación entre distintas disciplinas, que tiene como finalidad el desarrollo económico y social de los grupos y las personas, colaborando en la eliminación de la miseria, la explotación, la ignorancia y el estancamiento entre individuos más desfavorecidos. Tomemos ahora un pequeño resumen. Por objeto de las ciencias sociales, podemos entender que los seres humanos conozcan y entiendan y transformen su realidad a partir de la creación de conocimientos confiables y universalmente válidos. ¿Cómo aparece finalmente el desarrollo de las ciencias sociales? Las ciencias sociales aparecen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, favorecidos por ese tránsito de personas y tránsito de ideas gracias a la tecnología, una vez más, del telégrafo, el ferrocarril, etc. En cuanto a su clasificación, sabemos que de naturaleza de organización social está la antropología, el derecho, la sociología, la historia y la geografía. Sabemos que por su organización económica está la economía y podríamos argumentar que la política entraría como organización social y económica. Por su comportamiento social individual, la psicología y por supuesto la psicología social. Por metodología y utilidad, podemos hablar de que el primer paso para controlar y transformar un fenómeno es conocerlo. Las distintas ramas de las ciencias sociales tienen su método particular. Por lo general, el primer paso es observar el fenómeno para después describirlo, catalogarlo, clasificarlo, predecir el comportamiento o tratar de repetir ese fenómeno, finalmente entender las variables que cambian ese fenómeno y finalmente controlarlo. Podríamos hablar de esto como un ejemplo. El fenómeno social se produce en cualquier momento que existe una dinámica de intercambio social entre seres humanos. Lo que varía es la profundidad con la que se dará este intercambio, el significado que se dará para los particulares. Por ejemplo, en abril de 1999, un sujeto de 34 años de edad, casado, encuentra a su esposa en los brazos de otro hombre. Sin que los adúlteros se dieran cuenta, el hombre va a buscar un arma, hiere a su esposa gravemente y mata al hombre. Después conduce a casa de su cuñada y le quita la vida justo antes de cometer suicidio. El estudio de las ciencias sociales tendría que entrar inmediatamente y decir, ¿cómo prevenimos que este incidente no ocurra de nuevo?
El derecho y la política delimitarán finalmente las conductas para prevenir que estos casos trágicos no vuelvan a suceder. La sociología analizará el fenómeno social desde el punto de vista de la sociedad donde este hombre vivía y qué lo pudo impulsar a cometer estos actos. Porque este hombre actuó tanto por él mismo, y vamos a llamarle su propia conducta individualizada, su psicología, como también por una influencia fuerte de su sociedad. ¿Qué tiene su sociedad? Que ha hecho que este hombre crea que no existe otra alternativa. Y en ese sentido, las ciencias sociales podrán estudiar un caso desde distintos ámbitos para tratar de llegar a lo que decíamos hace un segundo. Y vamos a tomarlo así. Vamos a describir este fenómeno, vamos a catalogarlo, clasificarlo, vamos a tratar de ver y analizar las causas y las consecuencias de este comportamiento, entender las variables y finalmente controlarlo. Este es el final de nuestra pequeña introducción y resumen de la primera lectura. Yo recomendaría leer este caso una vez más, leer el texto una vez más, antes de proceder a nuestra primera actividad. Mucho éxito.